En 1916 se producen las primeras elecciones nacionales según la ley Sáenz-Peña, en la que se impone la fórmula Irigoyen-Luna. Los conservadores, que no habían podido llegar a un acuerdo de unidad para las elecciones, sí lo logran en el colegio electoral. Esto dejaba a Irigoyen en una situación de debilidad política, sin mayoría en el Parlamento y con muchas provincias en manos de la oposición conservadora, que controla también la Corte Suprema de Justicia y los grandes diarios. Si bien Irigoyen a partir del año 18 ya tuvo mayoría en la Cámara de Diputados, durante su primer mandato no pudo tener nunca la mayoría en la Cámara de Senadores, lo cual puede explicar, pero no justificar la serie intensa de intervenciones federales que realizó Irigoyen sobre las provincias argentinas a partir de 1916. Con el radicalismo llegan al gobierno los nuevos sectores sociales, las clases medias, los hijos de los inmigrantes y también algunos miembros de la élite que querían garantizar que el partido de Alem no se apartara de lo que para ellos eran los cursos normales y aceptables. Junto a los apellidos desconocidos que sonaban a inmigrantes, estaban los Alvear, los Aguier, los Pueyrredón. Irigoyen elige una palabra muy significativa para definir las intenciones de su gobierno: reparación. La reparación implicaba poner fin a las arbitrariedades electorales del régimen y a las prácticas administrativas corruptas. Pero reparación significaba también corregir el sistema, no modificarlo. En 1917, con Mi Noche Triste, de Pascual Contursi, nace el tango canción, que tendrá a Carlos Gardel como su mayor exponente. El radicalismo en el gobierno emprende una política democratizadora que se manifiesta en diferentes sectores. Y esta democratización se notaba prácticamente en todos los campos de la política, pero además se notaba de una manera ya muy precisa y muy concreta en el caso, por ejemplo, de la reforma universitaria, cuando Irigoyen apoya este alboroto estudiantil que se inició en Córdoba, luego continuó en La Plata, Buenos Aires, Rosario, etc., apoyando las demandas de los estudiantes y convirtiendo a la universidad cerrada, elitista, académica de antes, en una universidad mucho más abierta. Los jóvenes estudiantes de Córdoba inician una protesta en 1918. Reclaman una profunda reforma universitaria que ponga fin al predominio conservador en las casas de altos estudios, que impedía el acceso de los nuevos sectores medios a los estudios superiores. Los estudiantes piden el cogobierno, la autonomía, la renuncia de los profesores reaccionarios, la renovación de los planes de estudio, la libertad de cátedra y la vinculación de la universidad con los problemas nacionales. La proclama de los estudiantes de Córdoba recorre el mundo dando un sano ejemplo de renovación de las anquilosadas estructuras educativas. El gobierno de Irigoyen transforma en ley universitaria las demandas de los estudiantes. Y también se diferencia de los regímenes anteriores en el sentido de que da una cierta mayor injerencia al Estado en la vida económica del país. Por ejemplo, Irigoyen crea YPF para que sea la que en su pensamiento monopolizara la extracción y la comercialización del petróleo, crea una pequeña marina mercante e interviene incluso en casos como las leyes de alquileres o las leyes del azúcar de una manera directa en el mercado. Es decir, que en eso se diferencia, pero de todos modos, repito, la Argentina siguió siendo, antes y después de 1916, el mismo país, un país basado fundamentalmente en su prosperidad, en las grandes cosechas y los grandes envíos de carne, con socios privilegiados, entre los cuales el primero era indudablemente grande. La constitución de esta identidad política radical tuvo mucho que ver el hecho de que Irigoyen fuera presidente y de que los recursos del Estado se usaran para esto. De modo que la formación de una fuerza política nueva, aprovechando el uso de los recursos del Estado, nos muestra una faceta del radicalismo que lo acerca tanto al roquismo como al peronismo. Semana trágica. En la semana del 7 al 14 de enero de 1919, entre manifestantes obreros anarquistas y sectores nacionalistas, se produjo la Semana Trágica.
El conflicto se originó en los talleres de la Bacena, en reclamo de mejores condiciones laborales. El gobierno aceptó el planteo gremial desde un principio, pero la intransigencia del sector anarquista de la Fora, sumada al accionar violento de rompehuelgas y de grupos de nacionalistas, derivó en una escalada de violencia, donde murieron 700 personas y hubo 4.000 heridos en 7 días. Los trabajadores metalúrgicos irrumpieron las calles. Lo que ellos querían era una jornada laboral de 8 horas y el pago de horas extra, donde lo único que consiguieron fueron ser reprimidos. Las huelgas durante el gobierno de Irigoyen continuaron. El levantamiento obrero originado en la Semana Trágica se extendió y trabajadores de todos los sectores del país se sumaron a los reclamos. En los latifundios de la Patagonia comenzaron los conflictos luego de que el precio de la lana comenzó a bajar en Argentina y en el resto del mundo. Los estancieros dueños de esas tierras decidieron comunicarse y pedir el apoyo del presidente Irigoyen para lograr mejorar la situación de sus negocios. Los trabajadores, ovejeros y peones que trabajaban en estos latifundios lo hacían bajo condiciones mínimas. Se trataba de 12 a 15 horas diarias y los salarios eran muy escasos y además muchas veces eran pagados en moneda extranjera. Esto no los beneficiaba a la hora de cambiar el dinero a pesos. Los obreros exigían a través de un contrato mejores condiciones. Por ejemplo, que en habitaciones de 16 metros cuadrados no durmiesen más de 3 hombres y que se les entregara velas para utilizar por la noche. También que el día sábado no fuese laborable. Exigían una comida digna y que los botiquines para emergencias tuvieran instrucciones en castellano, ya que la mayoría se encontraba en inglés, entre otras cosas. Los pedidos fueron rechazados por la sociedad rural. Un tiempo después, en Río Gallegos, un grupo de grandes comerciantes y latifundistas juntó a la sociedad rural. Se reunieron con el fin de acabar con la influencia y el poder que estaban obteniendo los obreros del sector. Para ello, publicaron el diario La Gaceta del Sur, y luego de que obreros realizaran un boicot al periódico, muchos de ellos fueron detenidos por la policía y se negaron a dejarlos en libertad a pesar de que un juez lo ordenaba. Dada la arbitrariedad de la situación, los trabajadores decidieron decretar paro. Los pedidos por mejores condiciones laborales y los conflictos continuaron. Muchos campos y estancias fueron tomados por los obreros y también muchos dueños de tierra fueron tomados como rehenes. Para acabar con esta situación, luego del pedido de los terratenientes, Irigoyen decidió enviar a la Patagonia a un coronel con un grupo de ejército para reprimir a los trabajadores y terminar con los conflictos. Muchas personas de las huelgas fueron fusiladas y luego de una represión muy violenta, Varela, coronel del ejército, terminó con los conflictos.